Muy bien. Muy muy buenas noches compatriotas, un fuerte saludo a todos los compatriotas del Perú, a todos los que están presentes siguiendo en la página Lima con el profe Pedro Castillo. Comenzamos la actividad con respecto a la presentación de ponentes muy importantes, representantes del Partido Perú Libre, frente a esta segunda vuelta electoral que tenemos, en donde se encuentran nuestros representantes, el maestro Pedro Castillo Terrones y la contendiente del partido opuesto. Entonces nosotros buscamos organizar a nuestros ciudadanos y explicar el plan de gobierno del maestro Pedro Castillo, aclarar dudas, sustentar y empezar a desarrollar un trabajo en pos de la mejora de las grandes mayorías. Es un gusto tener presentes a gran cantidad de jóvenes participantes y a compatriotas que realmente van a hacer trabajo tanto por Puente Piedra como por el Perú. Es un gusto tener presente a Peter Abanto, a Miguel Villaverde, a Gonzalo Ramos, al gran compatriota Fernando Arce, que es parlamentario andino del Partido Perú Libre, y al ponente representante del Partido Perú Libre en el ámbito económico. Voy a ceder la palabra en primer momento al compatriota Fernando Arce para que dé la bienvenida y dé su saludo a esta actividad que estamos desarrollando. Compatriota Fernando Arce, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los que participan en este importante conversatorio a raíz de aclarar algunas dudas en el sistema económico. Estamos proponiendo nuestro próximo presidente de la República, lo digo con seguridad, porque día a día está creciendo la propuesta de Perú Libre, se siente en las diferentes regiones, todos los días estamos trabajando, inaugurando comités por los diferentes gremios, las diferentes organizaciones populares, pero es importante, felicito esta iniciativa, dado de que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes que ustedes como jóvenes y el pueblo en general deben saber. Ahí está con ustedes el licenciado Robert Torres, que es una persona experimentada y va a exponer el económico, dando tranquilidad que ustedes como jóvenes y el pueblo en general deben saber. Va a estar con y sobre todo dando firmeza de manera institucional del país a la confianza del empresariado peruano y sobre todo al nuevo grupo de Perú Libre bajo liderazgo de Pedro Castillo. Muchos saludos, yo me estoy retirando porque tengo compromiso a última hora, pero estamos en contacto y muchos saludos y éxito para todos. Gracias. Un gusto, licenciado compatriota Fernando Arce. Buenas noches, compañeros. ¿Escuchan? Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un gusto tenerlo en este evento, en esta actividad que estamos desarrollando y sobre todo pues que va a permitir a la gran mayoría de compatriotas que buscan pues apoyar al Partido Perú Libre, aclarar dudas, ¿no? Aclarar dudas y también encontrar algún tipo de explicación frente a las situaciones. Cedo la palabra al compatriota Miguel Villaverde, con respecto pues a poder plantear de repente alguna pregunta, alguna explicación frente a la duda que se está generando económicamente y que el ponente pueda responder, pueda explicar. ¿Tiene la palabra Miguel Villaverde? Sí, buenas noches al licenciado. Tenemos la oportunidad hoy día de desarrollar este primer tema. Mi nombre es Miguel Villaverde, de parte de este colectivo también que estamos desarrollando, ¿no?, este tema tan importante para iniciar una serie de discusiones, ¿no? Lo concreto es que quisiéramos un poco, respecto a la pandemia, se ha evidenciado que 9 millones de peruanos están quedados sin empleo, ¿no? En realidad no producto de la pandemia, sino tal vez producto del agotamiento de un modelo económico que viene desde la época de los 90. ¿Qué medidas impulsará el Partido Perú Libre una vez instalado en el gobierno para mitigar un poco el tema del empleo, ¿no? Eso es lo que, para empezar,
Vamos a desarrollar la ponencia, maestro, en un lapso, digámosle, de una ronda de 1 hora a 1 hora y media, donde por cada pregunta puede tomar un lapso de 5 minutos o 10 minutos frente a las preguntas que se desarrollen, ¿no? Como pregunta que hace el compañero que nos antecedió, a las medidas para reactivar la economía a consecuencias o antes de la pandemia. Mire, nosotros en Perú Libre creemos que parte fundamental es el tema de vacunación a toda la población. Ese es lo que el compañero Pedro lo ha manifestado, para poder retornar a la normalidad. Sin embargo, somos conscientes de que la pandemia ha agudizado el tema económico, ¿no? Entonces ya venía el Perú con una recesión de un PBI de 4%, 3.5, 4 en los mejores de los casos. Entonces, y en esas condiciones nosotros entendemos que el país no desarrolla. Nosotros creemos que para que desarrolle se necesita mínimo mantener un PBI de 6, 7 por un lapso de unos 10, 15 años, por lo menos, ¿no? 7%. Entonces, ya la recesión se venía y la pandemia lo que hizo es agudizar, ¿no? Entonces, una de las medidas es el tema de la vacunación a la población, y lo otro es también, comprendemos que reactivar la economía es a través de la inversión del Estado mediante infraestructura. Y para ello, por eso plantea el compañero Pedro, que es la nacionalización de los recursos estratégicos para tener los recursos económicos, porque se necesita, tenemos brechas en infraestructura, tenemos para lo que es carreteras, pistas, autopistas, puertos, aeropuertos, para el tema de la agroindustrialización, el 10% para educación, el 10% para salud, para agricultura. Todo ello requiere de presupuestos que en este modelo y en estas condiciones no va a poder el país obtener, porque como ya es debido, de los recursos estratégicos solamente quedan un 30%. Pues aproximadamente se estima, sin tener los datos exactos, porque en el caso del reserva de uranio, nivel de reserva, tiene ya se dio la transmisión, ya empezó, ya. Entonces se estima que anualmente llevan las empresas aproximadamente 17.000 millones de utilidades netas. Entonces, cuando plantea el compañero Pedro, el 70% debe ser para el Estado y el 30% para la inversión extranjera. Entonces nos está diciendo que de esa cantidad aproximadamente debe acercarse de unos 10.000 a 12.000 millones de presupuesto adicional anual para el Estado. Y con ello se pretende hacer todo lo que es la inversión en infraestructura, como les digo, en carreteras, pistas, agua, desagüe, agroindustrialización, para poder ahí el Estado y ayudar a incrementar también el tema del PBI con inversión del Estado, y ir al proceso de desarrollo de la agroindustria que permita encaminar el Perú a un mejor desarrollo. Como introducción a la pregunta, que son una de las principales medidas, es el tema de la vacunación, y luego ir toda la propuesta del compañero Pedro que es en desarrollo. Muy bien, correcto la evaluación, la respuesta. Una pregunta que tenía en cuenta, creo, el compañero Gonzalo Ramos. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, licenciado Robert Torres. En relación cercana justo con el tema que usted ha planteado por aquí, una pregunta que nos han hecho llegar al grupo de Lima con el profe Castillo, y es la siguiente: ¿cómo se va a implementar esta propuesta de modificar la modalidad de los contratos de las concesiones mineras, entre otros,
de tal forma que, como se ha dicho, el país se quede con el 70% mientras ellos lleven el 30%. ¿Será acaso, dice quien pregunta, solo contratos por servicios de extracción? O en todo caso, si nos pudiera explicar concretamente cómo va a ser la modalidad. Gracias. Mira, respecto a ese punto, compañero Pedro ya lo ha planteado abiertamente, ¿no? Sino que poco también permite a su equipo clarificar. Él dice renegociación de los contratos y nacionalización, lo plantea, ¿cierto? Eso es lo que plantea. No ha mencionado expropiación ni estatización, ¿no? Está claro, la prensa sí trata de ponernos esos términos, ¿no? Pero lo real es que ha planteado renegociación de los contratos y nacionalización. Entonces, en esa línea, cuando se conversa con el compañero Pedro, se refiere a que puede haber empresas, como en el caso boliviano, que aceptan de mutuo acuerdo las condiciones de 70-30. Si acepta una empresa renovar sus contratos, pues no había necesidad de nacionalizar. Entonces, ya es una renegociación. Entonces, en el derecho internacional se cumple el principio de oportunidad, el debido procedimiento, en derechos constitucionales, en derechos internacionales. Entonces, basado a eso, el compañero Pedro dice, vamos a renegociar. A ver, señores, sentamos a una mesa de renegociación y nuestra propuesta es 70-30 y va a la negociación. Aquellas empresas que lo ven bien y están de acuerdo, como algunos casos con Bolivia, no es necesario nacionalizar. Ahora, aquellas que no, pues la propuesta es, pero tiene un procedimiento también, ¿no? Por eso es que plantea el compañero Pedro que primero va a llamar a una consulta para un referéndum, ¿sí? Si se va a cambiar o no la Constitución. Entonces, ese es el proceso primero. Y luego se instala la Asamblea Constituyente, en donde se debatirá toda la propuesta económica para que al final se tenga el texto y se ejecute, ¿no? Entonces, ese es lo que se plantea. Primero se va a agotar la vía de renegociación de contratos. Muy bien, muy bien. Mando un fuerte saludo al compatriota Peter Abanto. Peter, ¿tienes alguna pregunta o has recogido algún interrogante que los compatriotas han planteado a través de las redes sociales? Muy buenas noches, Peter. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los ponentes, compañeros. Un saludo externo. Una de las consultas que se recoge respecto a esa sensación de esa segunda vuelta es respecto a un planteamiento que viene planteando Perú Libre a raíz de esta campaña de la primera vuelta, el cual el candidato, futuro presidente Pedro Castillo, ha reafirmado que es el cambio de la Constitución. Al menos en Lima hay mucha incertidumbre, porque de alguna manera eso es un índice de cuál es el nivel, inclusive de educación que existe. ¿Cuáles serían los motivos principales, más que todo en materia económica, que la actual Constitución, que viene de una dictadura del año 1993 hasta la fecha, cuáles son lo que debería cambiarse esa Constitución? ¿Y en qué medida se tendría que cambiar de la nueva Constitución a una nueva Constitución, de la actual Constitución a una nueva Constitución panelista? Gracias. Mira, nosotros entendemos, ya es público, que esta Constitución es una Constitución entreguista, ¿no?, al capital internacional, en donde el Estado ha renunciado al derecho de la salud, la educación, y el mismo modelo lo asfixia y no puede salir a la parte agroindustrial. Entonces, cambiar la Constitución se requiere de este sistema de mercado, de una Constitución libre, con libre mercado. Entonces, es un cambio donde plantea el compañero Pedro que primero debe estar la patria, como él dice, primero están los intereses del país, primero está la patria y primero está la salud, la educación y el desarrollo, la agroindustrialización, como él lo plantea,
como él lo plantea, como segunda reforma agraria, ¿no? Que dice la agroindustrialización del país. Entonces, en ese sentido, y como se requiere de los recursos estratégicos como dinero, de presupuesto para poder desarrollar nuestra patria, definitivamente se tiene que nacionalizar esos recursos, porque ahí está el tesoro, ahí están los recursos que nos van a hacer desarrollar. De lo contrario, toda propuesta de desarrollo va a ser más demagógica, porque vamos a seguir en el mismo círculo de 20, 30, pero no pudiendo como tenemos nosotros. Entonces, este modelo se ha agotado y es necesario y urgente y definitivo, si queremos caminar hacia el desarrollo, que nuestros recursos estratégicos tienen que pasar a poder del Estado. Y de ahí la industrialización de los recursos, los presupuestos, y eso pasa por adecuar el marco constitucional en lo que corresponde al capítulo económico, ¿no? Entonces, la Asamblea Constituyente tiene que debatir el modelo económico que plantearán. Unos plantean, se escucha ya, ¿no? Unos dicen economía libre con mercado, otros economía libre con mercado de desarrollo sostenible, otros dicen economía mixta, otros dicen economía popular. Pues el debate tendrá que ser en la Asamblea Constituyente, en donde, como ha planteado el compañero Pedro, que no queremos ni calco ni copia, sino algo genuino, ha dicho él. Queremos un modelo genuino que nazca de todas las sangres en esa Asamblea Constituyente y se defina teniendo en primer orden los intereses de la patria, para poder desde ahí rescatar nuestros recursos y impulsar hacia el desarrollo y la industrialización del Perú para convertir en un país fuerte y desarrollado. Esa es la tesis. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, compatriota? Le saluda Miguel Concha. Recojo una pregunta de parte de gran mayoría de compatriotas que están ligados en la etapa pensionista. La pregunta de ellos es, en esta situación de pandemia, ¿qué pasa con aquellos que reclaman la ONP o la AFP el retiro del 100% de su jubilación? Ya que ellos plantean como sustento de que en esta situación crítica consideran que ese dinero, que es su aporte, pueda ser utilizado en salvaguardar su salud, pueda ser utilizado en apoyar o ayudar a sus familiares que necesitan pues ahorita balones de oxígeno, que necesitan recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición del Partido Perú Libre frente a el uso de las pensiones en el ámbito de la ONP y la AFP? Mira, respecto a eso, también se habló la alternativa de lo que es, como ustedes están planteando, que es de devolución, ¿no?, de su totalidad. Pero ustedes también se evalúa de que esos recursos también pueden servir para desarrollar ese sector de trabajadores, de jubilados, de cesantes, que puede cerrar. Y se puso por eso decía el compañero Pedro de Miti, ¿por qué no el Banco Nacional de los Trabajadores, donde parte de sus riquezas, que son ellos, porque esto no es del Estado, es privado, no es dinero del Estado, entonces, donde ellos puedan ser protagonistas de su desarrollo, ellos puedan tomar el control, porque esos dineros, la mayor parte están colocados en los fondos en los bancos, en la banca privada, no es que todos los bancos llevan la mayor parte, y de interés les pagan demasiado bajo, ¿no?, de un 3-4%, y ellos lo alquilan a 30-40%, porque ellos no pueden desarrollar ese sector, porque ellos no pueden ser arquitectos de su destino con su trabajo, su sudor de toda su vida. Entonces, por eso, el que plantea el compañero Pedro, puede también haber otra alternativa, con un porcentaje de devolución, y un porcentaje pueden formar un propio Banco Nacional de los Trabajadores y desarrollar todo ese sector. Eso es lo que planteamos, ¿no? Muy bien. Gonzalo, un fuerte saludo. Tienes una pregunta más, creo, con respecto a el sector económico, a la situación económica que has recogido también de los compatriotas que tenemos en el WhatsApp. Gonzalo, ¿me escuchas? Sí, así es, efectivamente. Licenciado, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. La pregunta es la siguiente.
El proyecto de gobierno del profesor Pedro Castillo está contemplando la aplicación de la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas millonarias, como incluso vemos en otros países de la región, incluso de otras latitudes. ¿Se está considerando esta posibilidad? No ha sido de opinión pública. Si ustedes pueden, como se llama, revisar, están en la campaña. Yo estoy tratando de sustentar, un poco clarificar lo hablado por el compañero Pedro. Por el tiempo me permite desarrollar un poquito sustentarlo, pero para clarificar mejor y que sean las cosas más claras en la propuesta. Sin embargo, en su pregunta respecto al impuesto a las grandes fortunas, no lo ha tocado hasta ahora el compañero Pedro, entonces mal haría yo de desarrollar algo que él no lo ha tocado. Correcto. Miguel Villaverde, te cedo la palabra. Una interrogante que hayas retomado de los compatriotas o que tú puedas plantear. Sí, muchas gracias. Al sustituir, ¿no?, la economía de mercado, ¿no?, economía social de mercado, por la propuesta que denominan el diario Perú Libre, economía popular con mercados, donde no solamente el Estado se consume, ¿no?, a ser únicamente recaudador o ser controlador o supervisor, como dicen en el diario, sino un Estado dinámico, ¿no?, habla de iniciativas de empresas estatales, ¿no?, y no solo privadas, ¿no? Pone el ejemplo de salud, del Banco de la Nación, rompiendo el mito quizás de que ha sido toda una falacia de que las empresas estatales han fracasado, ¿no?, poniendo estos ejemplos. La pregunta concreta sería, Richard, ¿en qué sentido o qué medidas se va a adoptar para que este tema de la inversión estatal se materialice, ¿no? Porque el fondo del tema tiene que ver con la constitución política. Mire, respecto a esta pregunta, sí tenemos amargas experiencias en lo que corresponde cuando el Estado es empresario. Ya nos ha pasado, tenemos amargas experiencias. Entonces, quizá eso también se agudiza porque los gobiernos de turno crean todo un sistema que al Estado lo atan de pies y manos y les dicen, pues, el Estado no sirve. Pero al final, si tú lo analizas, son ellos mismos, los del mismo modelo, que hacen que el Estado no sirva, ¿no? Entonces dicen, pues bueno, el Estado es incapaz, el Estado no puede comprar vacunas, que lo compren los privados. Si ellos lo atan todo el sistema legal para que sea un Estado amarrado de pies y manos, entonces dicen, no, el mejor, más ágil es los privados. Entonces hay que también mirar esa parte para entrar en tema, ¿no? Entonces, y lo otro también es el tema de corrupción en el Estado, que también tenemos experiencias pasadas. Por eso es que el compañero Pedro plantea, ¿no?, de una manera muy light todavía, lo plantea muerte civil y que la Asamblea Constituyente debata, pues, el tema del Pacto de San José. Lo plantea así, ¿no es cierto? Eso es lo palabras, ¿no? Entonces, lo que él está queriendo decirnos es que él entiende y comprende el problema que el Estado, cuando entra a fuertes cantidades de dinero y la corrupción también es elevada, ya tenemos experiencia. Entonces, por eso están queriendo que vaya acompañado con un paquete de leyes anticorrupción que sean duras, fuertes. No sé si lo habrán escuchado ustedes, en una parte plantea, ¿por qué no aprender en la lucha contra la corrupción de Singapur? ¿Por qué no aprender? Lo dice así, o sea, lo dice de una manera light, porque tampoco lo puede asustar a la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprender de los sistemas legales de Singapur en la lucha contra la corrupción? Sacar lo bueno, ¿no? Entonces, él está queriendo dar el mensaje, o dando el mensaje, de que si el Estado va a tomar sus recursos, va a entrar en fuertes cantidades de dinero, y mucha gente, hasta sus mismos entornos, pueden estar flotándose la mano, ¿no? Entonces, puede estar diciendo, ya ahora nos toca. Entonces, por eso es que va con un paquete acompañado de lucha contra la corrupción, endurando las normativas. A eso quiere hacerlo, quiere que vaya de la mano los dos, ¿no?, para que sea fuerte.
en eso en lo que corresponde. Ahora, en el tema del económico, que el cambio constitucional, definitivamente el procedimiento tiene que ser a través del referéndum, para que la gente del pueblo decida cambio o no de la constitución, y luego va hacia los constituyentes, elegir los constituyentes, y ellos serán los que en un proceso de legislatura terminarán con acuñar el texto de la nueva constitución, ¿no? Y el compañero Pedro ahí también lo plantea claro, ahí dice, por ejemplo, esta asamblea constituyente debe estar, dice, el 60% conformado por los sectores representativos de diferentes organizaciones, lo dice clarísimo, ¿no? El 40% pueden estar los colegios de control, de economía, de ingeniería, incluso puede estar la Sociedad Nacional de Industrias, pueden estar también de otros gremios, lo plantea así, ¿no? Entonces, para que ese debate termine en sacar nuestro modelo genuino que más nos interesa, poniendo los intereses de la patria por delante, siempre lo repito. Muy bien. Tengo una pregunta que me han planteado en las redes. Es la siguiente, me manifiestan. En la Constitución no está permitido los monopolios y se combate la concertación de precios. Pero desde hace 20 años en nuestro país es una realidad que hay concertación de precios en las grandes empresas, y lo hemos vivido en esta pandemia, sobre todo en el sector farmacéutico. Han llegado a acuerdos probados, demostrados, ha habido concertación de precios en otros sectores del mercado, y lamentablemente la sanción que se ha dado ha sido una sanción muy débil, que incluso permite que ellos sigan concertando precios. Y las acciones monopólicas que encontramos, por ejemplo, en la prensa, que encontramos, por ejemplo, en otros sectores, también se da. La pregunta es la siguiente: ¿qué planteamientos tiene el Partido Perú Libre para combatir la concertación de precios, que es ilegal, ¿no?, y para combatir los monopolios a nivel del mercado que encontramos en el Perú? Eso es cierto. La Constitución lo narra, más narrativa, pero los procedimientos de sanciones son débiles, son demasiado débiles. Entonces, como que te lo ponen de una manera anunciada, pero en la parte ya civil, en el Código Civil, algo, es muy débil la sanción. Y luego, el modelo tiene su otro filtro, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, su siguiente filtro, que termina en los tribunales constitucionales manejando sus intereses. Entonces, por eso es importante todo este cambio, ¿no? O sea, si está bien los monopolios, que hay que ser más estrictos, más fuertes en la ley antimonopolio, y tiene que también ese tribunal reestructurarse, porque no defiende los intereses, como dice el compañero Pedro, no defiende los intereses del pueblo, sino los intereses de las transnacionales, de los grupos de poder. Todo queda ahí como dice el compañero Pedro, hasta los reclamos de la lucha sindical, con el caso del magisterio, terminan en el Tribunal Constitucional, y no da los derechos. Entonces, todo eso él lo ha planteado. Yo lo que estoy es tratando de aclarar lo que él ya planteó, ¿no? Él lo ha planteado, desactivar el Tribunal Constitucional, lo dice así, clarito, lo ha dicho así, ¿no? Muy bien. Peter, tienes una pregunta, creo, de parte de los compatriotas, de los ponentes. ¿Me escuchas, Peter? Peter, ¿me escuchas? Creo que su internet está fallando un poco. Se le fue. Sí, creo. Te cedo la palabra a Miguel Villaverde para que plantees una pregunta con respecto a que hayas tomado de parte de los compatriotas. Sí, bueno, un concepto, para mí es bastante grato escuchar con bastante solvencia la respuesta de nuestro amigo entrevistado, ¿no? Yo creo que Robert está haciendo un esfuerzo bastante notable, ¿no?, para poder explicarnos con, sobre todo, bastante solvencia, ¿no?, las pautas del plan de gobierno de Perú Libre.
Pero hay un concepto que se está tocando mucho, no solamente en la esfera de izquierda, sino también a nivel ya de la contracampaña que se viene haciendo contra el profesor Pedro Castillo, que es el término de la expropiación, ¿no? Y se habla mucho de que se va a expropiar lo que ni siquiera tenemos, creo, ¿no? Porque yo creo que la medida de nacionalización es exclusiva sobre la explotación de los recursos estratégicos, como se manifiesta en el plan de gobierno de Perú Libre. Sin embargo, creo que debería de precisarse sobre qué es lo que se va a expropiar y qué es lo que no, ¿no? En todo caso, esa sería la pregunta. Mira, yo hasta ahora no he escuchado, no sé si ustedes tienen algún video, me podrían compartir en qué momento dice el compañero Pedro Castillo expropiar. No lo han manifestado. La prensa y los opinólogos sí lo dicen expropiar y dicen estatizar también. Pero Castillo ha planteado renegociar y nacionalizar en la siguiente orden, digamos como el primer estadio, vamos a renegociar. Pues si en la renegociación algunos no están de acuerdo, los intereses del país se tienen que estar por encima de todo, vamos a la nacionalización. Eso lo planteaba Castillo. Entonces ya lo otro es expropiarse eso, y estatizar. Lo que está haciendo la prensa es que como son buenos, tienen buenos cuadros en psicología, en comunicación, utilizan el tema de la economía emocional, psicológicamente a la gente para meterles el miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, es como una estrategia, como no les funcionó el terruqueo político, entonces han virado su táctica al terruqueo económico, ¿no? Y están planteando que te van a estatizar, que te van a expropiar, que te van a embargar tus impuestos, te van a meter los bancos, que las casas te van a... O sea, todo un terruqueo económico de miedo. ¿Para qué? Para convertir a su candidata favorita como el mal menor, ¿no? Ese es su objetivo de ellos. Entonces, el compañero Pedro hay que aclarar y decirle a todo el mundo, va en dos estadios o en dos niveles. A renegociar los contratos, como él dice, con las empresas, como que si yo tuviera un contrato con ustedes con uno de ustedes y de buena fe decimos hay que renegociar y nos ponemos de acuerdo y renegociamos y se recoge el contrato, no hay ningún poder nos va a obligar a no ponernos de acuerdo en las partes de buena voluntad y de buena fe, no hay problema. Ha pasado casos en Bolivia, sí. En algunas empresas todos lo han aceptado, otros se han dicho yo me quedo con el 30% o el 20%, estoy de acuerdo, lo reacomodan y se soluciona el problema en ese caso. Entonces la Constitución se hace una reforma en ese caso, si hubiera, por ejemplo, un nuevo contrato social, un nuevo contrato y entendieran para que el proceso de transformación no sea, digamos, traumático o un poco estos grupos de poder, estas transnacionales, porque solamente se está hablando no de toda la macroeconomía, no se está tocando el tema de la macrofinanza, se está tocando nada más lo que dice el compañero Pedro y que lo vuelvo a repetir, el litio, el oro, lo del petróleo, está el gas, y está el uranio, son como, lo que está tocando nomás son como 6 recursos más o menos que está tocando él, no está tocando toda la macroeconomía o macrofinanzas o bancos, eso no en ningún momento se ha tocado esa parte, solamente en él se ha concentrado su mensaje, porque él cree que con esos recursos estratégicos, industrializándolo, el Perú más que suficiente para convertirse fuerte en Latinoamérica y desarrollar su economía. Entonces, eso creo que, compañeros, debemos de aclarar y extender a la población de que no, de ninguna manera están tocando sus ahorros, él siempre ha dicho, sus ahorros que se han ganado con el sudor de su frente, eso no se los va a tocar, él lo habla, pero la prensa pues lo empieza a querer tergiversar, ¿no? Y empieza a meter miedo, ¿no? Entonces, eso se debe de aclarar también. Correcto. Es cierto, en ninguna parte pues del plan de gobierno de Perú Libre dice que se va a expropiar, ¿no? En ninguna parte del plan del gobierno de Perú Libre lo que se plantea es nacionalizar, y claro, hay una gran diferencia. Incluso antes de que llegue Castillo al poder, ya se expropia, por ejemplo, poblaciones. Morococha es un claro ejemplo que han expropiado a favor de las grandes mineras, ¿no? Y afectando a la población, estando dentro de un sistema, pues, en este caso,
que respeta supuestamente la Constitución y las reglas, ¿no? Gonzalo, ¿tienes alguna pregunta con respecto a lo que está planteando el ponente o alguna pregunta que haya recogido de los compatriotas que están en los grupos en WhatsApp? Sí, bueno, en realidad la intención de este espacio es poder ayudar a absolver las dudas de algunas personas que se inclinan por un voto a favor del profesor Pedro Castillo, pero que es comprensible, ¿no? Con la gran inversión que está haciendo la prensa monopólica para generar caos, temor, miedo, queremos nosotros ayudarles de alguna forma a poder absolver esas dudas interrogantes, esos miedos infundados, ¿no? Entonces, bueno, había una pregunta que tenía que ver con mensajes para tranquilizar, entre comillas, a los inversionistas nacionales y extranjeros que, bueno, estarían asustados, ¿sí?, ¿no?, entre comillas, y que incluso están motivando que el dólar suba y que eso genere pues perjuicio para aquellos peruanos que tienen deudas en dólares. Sin embargo, las palabras que han brindado el licenciado creo que absuelven ya esta duda, ¿no? En el sentido que hay una clara posición ante la empresa y la inversión privada, que no hay ningún conflicto con ellos y no hay ninguna propuesta que se contraponga con su pleno desarrollo, y que la propuesta avanzada del profesor en todo caso tiene que ver con la renegociación en primer término y de no poder darse con respecto a los recursos estratégicos pasar a una nacionalización. En ningún caso ni una expropiación ni una estatización. Entonces, quisiera referirme más bien a otra pregunta, licenciado. En cuanto a la banca, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo y con grandes deudas con los bancos, quienes se las siguen cobrando a pesar de todo. Teniendo en cuenta que el gobierno no ha implementado la decisión del Parlamento que se aprobó en cuanto a poner un tope a los intereses, ¿cuáles serían las medidas que tomaría en ese sentido un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo a fin de ayudar a los peruanos y peruanas que padecen el dinero? El compañero Pedro Castillo también ha sido ahí claro, ¿no? Quizás los tiempos siempre es un poco limitados en las entrevistas, ¿no? Pero ha sido claro y dice bien claro, dice, pondremos un tope a los intereses usureros de las cajas y bancos, lo dice así, si lo han escuchado, algo así lo dice, ¿no es cierto? Entonces, él lo que plantea es que los intereses son demasiados y que tienen que ponerse los topes en los intereses. Ahora, respecto a que eso ha agudizado por la pandemia y la ha quedado también una pandemia financiera que es otra manera de asfixiar a la gente, ¿verdad? Las deudas a los bancos, los préstamos a los bancos, los ingresos ya no son antes de pandemia, los ingresos post pandemia han bajado según los análisis económicos, ha bajado este 30% de ingresos de una familia, ¿no? Ingresaba y ganaba 5.000 soles o 3.000 soles, ha bajado el 30%, si ganaba 2.000, el 30% se ha contraído el ingreso. Esos son los datos que se registran, ¿no?, que se ha contraído. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que si se ha perdido el ingreso económico de un 30%, se ha contraído, entonces es una recesión. Y esa situación, la pequeña empresa, la microempresa, el trabajador que ha sacado préstamos individuales, requiere que por lo menos hasta un 30% o 35% se congele por lo menos intereses, capital, y pueda estar pagando el 70% de su préstamo normal, y por lo menos por un periodo de que vaya, a medida que vaya reactivando la economía o vaya combatiéndose la recesión, que como todos especialistas están diciendo que esto puede demorar hasta 2 años para volver. Entonces, sería una buena medida, por ejemplo, digo yo, ya eso no lo ha dicho el compañero Pedro, lo que le ha dicho es poner topes a los intereses. Pero sería una buena medida de un acompañamiento de que se renegocie eso con los bancos y por lo menos el 35% para equilibrar la caída de los ingresos de la familia, por lo menos el 35% deben congelar de los préstamos de intereses, no estamos hablando de condonación, congelar por un periodo por lo menos de 2 años
para que mientras se recupere la economía puedan ir pagando ese 30%, para lo menos para equilibrar el ingreso caído post-pandémico, ¿no? Esa sería una buena medida y un buen mensaje de hacerlo público. Sería una buena medida y un buen mensaje para todas las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y además sería técnicamente viable. Correcto. Una consulta nos tienen, compatriota, es la siguiente. Si bien es cierto, está ya en el sector laboral, pero también está ligado al sector económico. Me preguntan, ¿cuáles los planteamientos del maestro Pedro Castillo con respecto a los trabajadores CAS? ¿No? Hay un gran sector de trabajadores que están laborando, pero nos comentan que no tienen derechos laborales, que los tienen ya en un gran plazo y que en realidad pues son ajenos ahorita en esta pandemia a poder pues tener acceso a todo un conjunto de beneficios que están dentro de la Constitución. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación de trabajadores CAS y ahora en la situación de pandemia en que nos encontramos? Claro, mira, ese es un tema que en la reforma laboral se tiene que garantizar la estabilidad, porque en este modelo realmente es como decimos, la Constitución te pone todo tipo de que puedes tener entre comillas derechos, pero al final no garantiza nada, no garantiza, o sea, te pone, pero no garantiza nada. Entonces, igual en el tema laboral no garantiza la estabilidad laboral. Entonces, eso le deja a las empresas un poco un espacio para que hagan. Por eso este compañero Pedro dice, defenderemos los derechos de los trabajadores, que bien clarito lo dice. Entonces, ahí está mandándonos de que se tiene que reformar y tiene que tener acceso a la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a ese sector. Unido a esa pregunta, también hay un gran sector de, por ejemplo, de compatriotas que son informales, me manifiestan ellos, ¿no? Y más aún en esta situación de la pandemia. O sea, si ustedes se dan cuenta, ha habido una gran cantidad de despedidos y muchas personas están trabajando de forma ambulatoria, en comercio, etc. ¿Cómo hacer para que ese sector informal pueda ser apoyado por el Estado, formalizado, sin necesidad de recurrir pues a, digámosle, la persecución como se da en algunos municipios, que es quitarle su mercancía, ¿no? Golpearlos, perseguirlos? Yo considero, por ejemplo, ¿no? Si es que puede haber algún plan económico, social, para permitir, en el caso de los trabajadores ambulantes, ferias en determinados días, en determinadas horas, donde ellos puedan trabajar organizadamente y también puedan empezar a especializarse en rubros, ¿no? Y empezar también a aportar a la SUNAT, a dar pagos, de repente pagos pequeños, ¿no? Nos hemos enterado en esta primera vuelta que gran cantidad de empresarios deben millones, literalmente, a la SUNAT, deben millones. Creo que el candidato Aliaga debe alrededor de 8 millones de dólares, creo, soles, y ha constituido una diversidad de empresas, no una diversidad de empresas, y a nosotros nos achacan por una empresa que no ha tenido contratos. Entonces, ¿cómo hacer que el sector informal sea parte del Estado y no perseguido? Y aparte, tanto que nos hablan a nosotros de apoyar el emprendimiento, ¿no? Y ellos son realmente, pues, ese sector del emprendimiento, como en vez de ser perseguidor, en vez de ser, pues, el castigador, ser un apoyo. Por ejemplo, el Banco de la Nación, si pudiera darle algunos préstamos económicos a este sector para que pueda participar, para que pueda empezar a agenciarse todo su proceso, ¿no? Cómo relacionarnos con el sector informal del Perú, y me refiero específicamente al sector del comercio, ¿no? Efectivamente, mira, ahí en el sector informal del Perú es demasiado amplio, pero también hay que comprender el origen del sector informal. El sector informal nace de las brechas de esta economía irresponsable, social. Entonces,
va generando un instinto de sobrevivencia de diferentes personas a una economía de subsistencia, como que se activa biológicamente como fuera un organismo que ante una llegada de un virus intenta su sistema inmunológico de activarse y resistir a la sobrevivencia de la vida. Entonces, en el campo económico es semejante. La gente al tener estas brechas de la pobreza, producto de estas fallas del modelo, de este modelo, entonces como que se activa y se crean los mercados informales de millones de personas en el mundo entero. Entonces, esas fallas. Entonces el compañero Pedro ya lo habla y yo lo que voy a hacer es aclarar, ¿no? Él dice, no te lo han escuchado, dice, apoyaremos a los emprendedores, a pequeñas y microempresas a formalizarse y líneas de financiamiento de capitalización a través del Banco de la Nación. Lo que él nos está queriendo desarrollar, que me permite un poco clarificar, es de que hará un negocio atractivo y rentable de la formalización. ¿Cómo? De la siguiente manera. Todos aquellos que se formalicen serán beneficiarios de la línea de crédito de capitalización del banco, a través del Banco de la Nación. Y 2-3 años no deben de pagar ningún tipo de impuestos, deben estar exonerados, que ese periodo les permita capitalización, fortalecer su parte cognitiva en lo que corresponde a manejar una pyme, ¿no? Entonces, y luego ya entrarían ya a tributar gradualmente, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir. Haremos de la informalidad un negocio, una conveniencia para que aquella persona que tiene un negocio informal le convenga formalizarse, porque va a tener una línea de financiamiento a intereses no mayores del 7-8% que planteé con el Banco de la Nación, y a la vez se acogerán a los beneficios tributarios para no pagar impuestos por un lapso entre 2 o 3 años, que se puedan capitalizar esas pymes. Entonces, eso es lo que nos quiere decir cuando dice fortaleceremos a los emprendimientos y a través de líneas de crédito, y le daremos el marco legal, no de repente no le daremos el marco legal para garantizar su desarrollo. A eso se está refiriendo el compañero Pedro, hacer de la informalidad un negocio atractivo y conveniente para que puedan querer decir ahora compadre, nos conviene formalizar. ¿Por qué? Porque si no nos formalizamos no tenemos acceso a financiamiento. Al final son 3 años que también no pago nada, como estar informal. Eso es lo que nos quiere decir, hacer atractivo, hacerlo conveniente la forma. Muy bien, compatriota. A ver, Miguel Villaverde, creo que tienes una pregunta de parte de los compatriotas que has tomado en cuenta del chat. En realidad, algunos comentarios que fortalecen un poco la posición que nos está planteando aquí Robert. Yo creo que es importante no solamente dar salida sobre el problema, sino también lo que está haciendo es reflexionar la raíz de estos, ¿no? Y yo creo que sí es necesario sentar un poco esta posición, porque nos está planteando de que, bueno, en lo real, lo que sucede en el Perú es lo siguiente, ¿no? Miles de peruanos han perdido sus empleos y se han visto obligados a salir a la calle a vender lo que sea para sobrevivir. Entonces, en la medida de lo posible, porque estas medidas económicas que se están anunciando, que son la postura de Perú Libre, ¿no?, en el momento del gobierno, son a partir del 28 de julio, ¿no? Pero yo me iría más por la pregunta de qué cosa exigiría Perú Libre hoy, porque hay medidas que no pueden esperar el 28 de julio, ¿no? Hay peruanos que están quedando sin oxígeno, hay peruanos que están prácticamente siendo extorsionados por los bancos, ¿no? O sea, ¿qué medidas Perú Libre como organización política exigiría, ¿no?, al gobierno de turno que se puedan implementar de inmediato y que puedan ser políticas que den continuidad, no una vez ya instalado el gobierno el 28 de julio, ¿no? Mira, medidas que se pueden hacer de inmediato. El tema de
de la adquisición de las vacunas y vacunación. Eso es posible hacer. Decisión, negociación, relación. Ojalá que el compañero Pedro, no sé si lo han escuchado, que ya tiene unos avances, por eso digo, en estos días va a haber una novedad y se está haciendo unas coordinaciones, entonces no se quiere anunciar, pero él lo cierto es que lo tiene en agenda, que la vacuna es de prioridad y de urgencia. Uno. Dos. La otra de prioridad y de urgencia, mientras dura el proceso de renegociación de lo que corresponde al gas, quiere profundizar a través del Parlamento andino la relación con Bolivia para la importación rápida del gas y la gente pueda empezar a ver el mensaje del gobierno, ¿no? Porque el otro nos puede demorar más meses, ¿no? Entonces, con una empresa del Estado, algo lo está haciendo la agenda justamente con el compañero Arce, como prioridad de gestión a nivel del Parlamento andino en las relaciones con Bolivia. Entonces, ¿para qué? Para darle el mensaje rápido a dónde va este gobierno. Va hacia el pueblo, ¿cierto? Entonces sí, empieza a hacer. Ese es otro punto, ¿no? Y el tercer punto es también en lo que corresponde a lo que estuvimos hablando en ese momento, en la suspensión o congelamiento de un porcentaje hasta un 30 o 35% de créditos e intereses en lo que corresponde a pymes por efectos de la recesión post-COVID, ¿no? Para poder oxigenar también allá a la gente un poco. Entonces, esas tres medidas creo que se puede hacer más de inmediato, ¿no? Correcto, compatriota. Gonzalo, ¿me escuchas? Sí. Sí, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta que hayas tomado en cuenta de parte de los compatriotas o aclaración o alguna abreviación que tengas? Sí, bueno, seguimos recogiendo las preguntas. Aquí tenemos uno, ¿no? Hay un proceso pendiente en el Perú desde décadas atrás relacionada con la necesidad de pasar de un modelo primario exportador de materias primas para marchar hacia una industrialización. En concreto, ¿cuáles son algunas de las primeras estrategias a aplicar por parte del gobierno del profesor Castillo para poder marchar hacia ese objetivo? Aquí hay que comprender de que los procesos de transformación no son automáticos. Entonces, por eso se llama un proceso. Entonces, un proceso de agroindustrialización o de extracción del país es un proceso. Una, los recursos en tecnología y en educación es importantísimo. Dos, acompañado de un conglomerado de normas inicialmente que pueda liberar de aranceles, impuestos a maquinaria, equipos, tecnología. Y también algunos incentivos para lo que es nuestra propia industria, que incipientemente vaya desarrollando nuestra propia industria, que poco a poco puede ir reemplazando a lo importado. Entonces se requiere ahí un conjunto de normas, un presupuestos, y es un proceso gradual que va a ir, aunque en algunos sectores podemos avanzar un poco más, y en otros, por ejemplo, en el sector agrario, se puede avanzar un poco más, ¿no? Un poco más, porque hay una fuerza cognitiva, de profesionales, hay unos inicios de industria en cacao, en café, en lácteos, como incipiente, como que está el capital del recurso humano queriendo desarrollar, hay que dotarle de un marco legal de presupuesto. Entonces, en algunos rubros, pero por ejemplo, de repente en otros rubros donde requiere más el proceso más largo, industrialización de litio, que plantea la industrialización de los recursos, de repente fabricación de ahora con el tema de la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0 del desarrollo, ¿no? Lo que se nos viene. Entonces, que es todo un cambio que viene para refortalecer nuestra fuerza laboral en varios campos. Entonces, Perú se tiene que redefinir y eso va a ser un proceso. Entonces,
que vamos a poder acelerar y otros que van a ir más lento, pero requiere todo el marco legal para poder desarrollar. Lo importante es que en Pedro Castillo lo están viendo así en líneas generales, que hay un escenario internacional, mire lo que lo están viendo así, por eso que creemos nosotros que Pedro Castillo puede ser un gobierno histórico de izquierda en el Perú. Historia para llegar y historia si es que todo se desarrolla lo que se tiene en mente. Entonces, por ejemplo, ahí se está viendo así, que hay un escenario internacional que cambia la correlación de fuerzas en economía y que un nuevo orden geoeconómico, geofinanciero se reestructura en el mundo y que ese nuevo orden en desarrollo acelerado post pandemia marcha a pasos ligeros, marcha a pasos agigantados hacia un mundo multipolar, cerrando la unipolaridad llevada a cabo por el imperialismo norteamericano y dan base a nuevos bloques económicos como China, como Rusia, como el Euroasia, como China, como bloques regionales como Irán, entonces que se está en la India. Entonces nuevos bloques de un mundo multipolar que no nos obliga en un callejón solamente a negociar con el imperialismo norteamericano en lo que corresponde a inversión privada, sino que asiste en un momento estratégico en el mundo donde se aperturan nuevos bloques económicos financieros para poder negociar quienes acepten nuestras condiciones de 70-30. Por eso, si ustedes escuchan una declaración del compañero Pedro en el programa, cuando le dicen, pero usted así nadie va a invertir en el Perú, va a ahuyentar la inversión, él contesta, yo trato de ser lo más exacto posible porque ustedes están informados. Él contesta, si se van, que se vayan, otros vendrán. ¿Por qué? Porque está apelando y tiene conocimiento y está orientado de que le toca gobernar en un escenario de un mundo multipolar en donde hay chinos, hay rusos, hay iraníes, europeos, y que se puede hacer si están interesados en recursos estratégicos y podemos optar por el que mejor nos convenga, teniendo por delante los intereses de la patria. Entonces, en ese escenario que les quiero explicar es para que ustedes vean por qué el compañero Pedro se plantea esas respuestas así, si se van, que se vayan. Otros vendrán, porque lo tienen claro, ¿no? Lo tiene claro. Entonces, ese escenario le permite y obliga a la vez al Perú a reestructurarse o redefinirse en el contexto internacional. Su diplomacia comercial, su diplomacia política, su diplomacia militar, etcétera, tiene que entrar en otro perfil de desarrollo y tener otro perfil hacia estar dispuesto a profundizar relaciones en un mundo multipolar de puertas abiertas al mundo entero. Ya dicho de otras palabras, ya no podemos tener los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, esas condiciones se dan para que nuestro Perú se redefina a un nuevo contexto mundial, a una nueva correlación de fuerzas mundiales. Entonces, en esa parte. Ahora, el escenario nacional, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Cómo lo entendemos en el escenario nacional? Lo entendemos que las contradicciones se han agudizado de un modelo económico que está en agonía y que de ello ha generado y ha derivado toda esta economía de subsistencia informales de millones, porque son millones de familias, toda esta economía de subsistencia, esta informalidad, que no hay derechos laborales, el informal, contrabando, etcétera, etcétera, toda una economía de sobrevivencia, de instinto de sobrevivencia económica. Entonces, vemos eso como escenario local. Vemos como escenario local una educación no acorde a la marcha del contexto internacional en una cuarta revolución industrial 4.0 que está en desarrollo con la inteligencia artificial, con la era que viene de la tecnología ambiental. Entonces,
todo esta revolución industrial que cambiará nuestras vidas, que está ya en desarrollo. Acuérdense que Europa, la Unión Europea recién aprobó que todo su sistema de vehículos serán cambiados en el 2030 por vehículos que tengan que ver con cuidado del medio ambiente. Entonces, Eléctricos. eso ya se aprobó. Sí. Y entonces está a la vuelta de la esquina. Estamos cerca. Entonces se está acelerando la cuarta revolución industrial. Y como en la primera y en la segunda, siempre el transporte es el que ha cambiado nuestras vidas. Por la entrada de carreteras, cada uno en su época, trenes, etcétera, vehículos. Siempre fue la fuerza del transporte, la fuerza de la maquinaria industrial la que cambió nuestras vidas. Y en esta cuarta revolución industrial también se estudia que será la que cambiará nuestros hábitos hacia lo que viene. Entonces nosotros estamos viéndolo que el Perú tiene que redefinirse su sistema de educación al nuevo escenario internacional de una revolución industrial 4.0 en desarrollo. Necesita ciencia, tecnología. Entonces para eso es presupuesto, por eso se plantea la revolución educativa que plantea el señor Pedro, y que plantea que debe tener no menos del 10%. También vemos nosotros en el contexto nacional el tema de la salud, ¿no? Por eso plantea el compañero Pedro, 10% de salud quizá no le permite desarrollar como lo estoy desarrollando yo en este momento. Ustedes comprenden lo que es la televisión, y entonces plantea la salud el 10%. Entendiendo y comprendiendo que nuestro sistema de salud es una salud de mutilación, de intervenciones. No hay un sistema de salud preventivo. Por eso él siempre dice la prevención, no lo escuchen, dice la prevención. Tenemos que tener un sistema de salud preventivo, ¿no? En donde el doctor debe de estar más pendiente. Ya habla clarito, hasta 2.500, un odontólogo por 2.500 personas, un médico de familia, lo plantea que la salud es prioritaria, ¿no? Es prioritario y que debe ser un derecho, pero eso nosotros lo entendemos, que tenemos que redefinir el sistema de salud también a la tecnología en acorde a esa cuarta revolución industrial, porque no podemos ir contra esa corriente, adecuarlo técnica, científicamente, darle un derecho y invertir en educación como prevención de la salud, porque la prevención es mejor que la parte de curación y de intervenciones o de mutilaciones que es nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, la prevención es cultura, es educación, prevención en salud humana, prevención en salud pública, etcétera, etcétera. Entonces es cultura, y ahí va el tema de la educación. Entonces, asimismo entendemos y comprendemos de que el Perú necesita el tema de la seguridad. No hay país que se desarrolle si no hay educación, si no hay buena salud y si no hay seguridad para ello. Entonces, por eso el compañero Pedro también plantea, ¿no?, el tema de seguridad ciudadana. Él plantea que en algunas zonas rurales ha funcionado, tenemos experiencias de las rondas campesinas, como lo plantea por su naturalidad, donde él viene, ¿no?, donde ha funcionado, pero también no hay los otros cuerpos de seguridad ciudadana, de convocar al licenciado de las Fuerzas Armadas, de poner todo un sistema más tecnológico. O sea, no hay ningún sistema, son varios sistemas que se tienen que engranar a un sistema nacional de seguridad ciudadana. Y el tema que plantea también él es el tema del desarrollo, ¿no?, el desarrollo de las pymes, el desarrollo de pequeñas y microempresas. Entonces la realidad es de que en la mente del compañero Pedro, de los que estamos cerca, él sueña y quiere ver a un Perú de clase media fuerte y desarrollada, de una clase media donde haya acortado sustancialmente las desigualdades de los de arriba y los de abajo, y que sea un lugar mejor para vivir, en donde nos podamos desarrollar de manera en mejores condiciones y en mejor educación, cultura y salud para los demás.
él anhela tener un Perú de clase media potente, fuerte y desarrollada, y que no sea una clase media precaria como la que es ahora, que simplemente solo el sistema lo ha hecho soñar y soñar y soñar y sigue soñando, y la mayor parte que tiene es de los bancos, no hay una solidez. Muy bien, muy buena la ponencia del licenciado Robert Torres. Una pregunta, creo ya como punto, como cierre también de la entrevista. Disculpen porque la entrevista es muy importante, muy interesante, y creo que el tiempo nos queda chico. Es esta. Las empresas mixtas que tienen tanto capital privado como capital estatal y que ya existen, no es que estaban dando, ya existen, tenemos ya empresas mixtas, ¿no? Y viendo la realidad de que muchas empresas privadas no se abastecen en todo el Perú, por ejemplo, en el ámbito de línea aérea, en el ámbito de oxígeno, por Dios, o sea, en el Perú falta oxígeno, y hablamos de empresa privada. ¿Cómo o qué plan tiene el Partido Perú Libre para desarrollar este sistema de empresas mixtas y que pueda generarse empresas en el sector donde la empresa privada no ha entrado, como por ejemplo en el ámbito del oxígeno, como por ejemplo en el ámbito de línea aérea de bandera que no tenemos? Las vacunas no llegaron porque no teníamos una línea aérea de bandera, mientras que Chile sí pudo desarrollarlo, Argentina sí pudo desarrollarlo. Entonces pareciera que en vez de estar avanzando hubiéramos retrocedido años en ciertos sectores, en ciertos ámbitos. Ni qué decir de algunas provincias donde ni siquiera hay internet porque no hay inversión. No hay inversión y no hay ningún interés, lamentablemente, de estas empresas privadas. Entonces, ¿qué propone el Partido Perú Libre con respecto a las empresas mixtas para que puedan invertir en aquellos sectores que son muy necesitados en nuestro país? Mira, aquí hay un tema que debemos tener en consideración semejante a lo que hice la introducción respecto a tomar posición de la problemática de los millones de ambulantes producto de la falla de este modelo neoliberal. Aquí también lo mismo vamos en el tema de la economía, de la empresa mixta. Mira, son modelos que están sustentados por los académicos, por los premios Nobel ahora. Entonces, unos tienen hay la escuela, acá deben haber economistas, la escuela liberal de la economía de Adam Smith y todo, su teoría de la escuela liberal, ¿no? Entonces, donde ellos creen que el mercado es el que regula todo y que todo debe quedar libre, y bueno, el mercado se encarga de regular y de hacer la justicia social. Y la escuela social, la escuela socialista, que viene desde Karl Marx, y también plantea su tesis de la plusvalía y todo el tema, y lo desarrolla y refresca con Keynes, como refresca con von Hayek o Friedman el capitalismo, ¿no? Refresca para leer esta fama postmoderna. Entonces, ambas escuelas se ha llegado a la conclusión que ha habido fallas, ¿no? Hay fallas, ¿no? Entonces, por eso también China ha tenido que hacer una corrección en su sistema, y eso hay que entenderlo y comprenderlo, que también ha habido fallas en el modelo, en la escuela socialista, con lo que corresponde al modelo económico, y China es un ejemplo. Entonces, China ha hecho unas reformas estructurales que se orientaban a un capitalismo, ¿cierto? Y desarrolla su macroeconomía en extensión, dejando la microeconomía en manos de los privados. Toda la microeconomía no se lo regula. Entonces, nosotros, el Perú, nuestra propia realidad, ahora se está hablando, unos tienen una tesis de una economía popular, pero como estamos revisando el tema de economía popular, también cubre brechas de la economía tanto el modelo liberal o del modelo socialista. Ambos generan brechas, y algunos se orientan por los populismos, ya sea de derecha o sea de izquierda, pero los populismos no es camino al desarrollo, es más camino a la servidumbre, como decía. Bueno, en esa parte podemos coger el mensaje de von Hayek, ¿no? Camino a la camino a la servidumbre. Entonces, ambos no generan desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros queremos desarrollo, no queremos un país de subsistencia, ¿no? Nosotros queremos un país, queremos desarrollar una clase media desarrollada. Entonces, en ese sentido,
también hay otra tesis sobre las economías mixtas, ¿no? Que ahora están desarrollando ya con tesis sobre las economías mixtas, que esas son las que pueden convivir los dos modelos, tanto el modelo, lo bueno del capital, y lo bueno del modelo socialista, ¿no? Entonces, que pueden articularse esas economías mixtas. Y le pone ejemplos como el caso de Noruega, ¿no? Que algunas cosas van por ahí. Entonces, Perú, fíjese, Perú también hay primeros albores, como decía el compañero, primeros señales de querer hacer economía mixta. Hay una ley de público-privado, ¿no? Entonces, pero no se desarrolla, no hay un desarrollo. ¿Por qué? Porque no se definen quizá los porcentajes. Por ejemplo, si yo voy a hacer una economía mixta del Estado, tengo que definir mi fórmula, ¿no? Mi fórmula, por ejemplo, ¿cuánto le va a corresponder al Estado? Debe estar normado, cuánto a los trabajadores y cuánto al empresario privado, nacional o internacional. Por ejemplo, si vamos a tener los servicios de telefonía, hagamos un ejemplo, vamos a tener un servicio de telefonía y vamos a decidir que la norma dice que sea economía mixta en los servicios estratégicos. Ya dejamos los recursos estratégicos, donde entra 70-80, vamos a los servicios estratégicos, de repente al teléfono, a luz, ¿no? A agua, etc. Y se define que en los servicios estratégicos debe haber una economía mixta, pero tienen que definir cuánto de esa mixta le corresponde al Estado, cuánto le corresponde al empresario nacional y cuánto le corresponde al empresario internacional y cuánto le puede corresponder a los trabajadores para el reparto de utilidades. Entonces, si de repente se normaliza y dice, ya, un ejemplo, 40% del Estado, ejemplo, estoy haciendo ejemplo, o 30, 9-10% de los trabajadores, bueno, el 55% el empresario nacional, para que no pierda el directorio, tiene el know-how, tiene la experiencia, tiene sus cuadros técnicos y no hay que desbaratar el banco, ¿no? No hay que matar la gallina de los huevos de oro, hay que comerse los huevos, pero no la gallina. Entonces, tienen la experiencia, tienen el know-how, tienen sus cuadros, entonces no desbaratemos, dejémoslo con un porcentaje que todavía puedes tomar el directorio, pero el Estado al tener un 30-40% ya también, no solamente es cobrador de urbano, es el dueño del urbano también, ¿cierto? Entonces, y los trabajadores también pueden tener su porcentaje, tienen un asiento en el directorio y formamos una economía mixta, con mercado o de mercado, con mercado o de mercado, se tiene esa palabra en secretario claro, ¿no? Entonces, hay que definir, y ahí es donde no se define, se queda la letra, se queda nuevamente letra muerta y está la ley ahí y nadie quiere tomar decisión porque bueno, y termina siendo, pues está absorbiéndolo o devorándolo el grupo económico y mal utilizando la ley para una economía mixta. Entonces, eso tiene que estar bien reglamentarizado. Y nosotros lo entendemos y lo comprendemos también, que puede convivir dos modelos, pero que hay que tener claro en qué sectores hacemos mixto, y cómo va a ser las partes de esos propietarios, el Estado cuánto, los trabajadores cuánto, el nacional cuánto, el internacional cuánto. Eso se tiene que debatir, ¿no? Para algunos, que hay esa decisión política de desarrollar una economía. Es gratificante la participación del licenciado Robert Torres, ha sido muy aclarativo, muy importante para nosotros, sobre todo pues no solamente en el sentido de saber qué cosa es lo que se nos viene en este proceso de elecciones, sino también educarnos, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político. Paso a una última ronda de participación, por favor, de los compañeros, como el cierre y también pues como una pequeña reflexión de parte de cada uno. Tiene la palabra Miguel Villaverde. Bueno, sí comparto las palabras, creo que Robert ha sido muy claro, ¿no? Con la respuesta, sobre todo a algunos vecinos y amigos que están un poco dudosos, ¿no? Respecto del apoyo en esta segunda vuelta. Creo que el programa económico de Perú Libre en realidad es un golpe, ¿no? Para esa derecha que siempre ha detentado el poder como ha querido, ¿no?
es un flagelo con silicio, toda esa derecha patria, ¿no? que siempre ha hecho lo que ha querido con el Perú. Creo que en esta oportunidad esta propuesta económica, que es incómoda para un sector minoritario, ¿no? del Perú, en realidad refleja mucho de esos sentimientos postergados, ¿no? que se han expresado en las urnas este 11 de abril, pero también que es algo que se tiene que resolver de inmediato. Creo que es importante estas inquietudes, ¿no? Un poco sueltas, ¿no? por Robert, y creo que es más importante todavía poder, a través de estos espacios, poderlos difundir, ¿no? Bueno, eso sería mi participación, ¿no? Agradeciendo también la ponencia de Robert. Muchísimas gracias, Miguel Villaverde. Tienes unas palabras, mi querido compatriota Gonzalo Ramos, para cerrar nuestra participación ya en la transmisión. Gonzalo, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Sí, ¿tú me escuchas? Okay. Sí, sí. Bueno, agradecer muchísimo al licenciado Robert Torres, asesor de nuestro candidato, el profesor Pedro Castillo, así como al parlamentario andino Fernando Arce, que también ha estado presente. Y pienso que la cita ha podido lograr el objetivo, ¿no? Que es ayudar a absorber las dudas, las inquietudes que surgen en aquellas personas que empiezan a decantarse por la alternativa seria, viable, responsable, patriota de Perú Libre. Y bueno, esperamos pues que en otra ocasión, en las siguientes fechas que vienen, puedan acompañarnos de igual modo, porque en otras citas posteriores vamos a estar abordando otros ejes temáticos con respecto a la propuesta de gobierno del profesor Castillo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Peter, ¿estás presente, Peter? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal? Bien, muy agradecido con la ponencia, tanto con la breve intervención del electo parlamentario andino Fernando Arce, que asimismo como exponente nos ha explicado creo que es un temor básicamente en Lima, ¿no? Hay una discusión respecto a la economía, respecto a determinados tabús, taras que se tiene, pero creo que ese tipo de eventos que se comparten vía redes sociales es muy importante para compartir el plan de gobierno del profesor Pedro Castillo, que también viene impulsándose mediante Perú Libre, y es de fundamental importancia poder discernir de estas cuestiones para hacer reconocimiento a la gente de que hay un debate, de que hay una propuesta y de que hay alguna alternativa de un nuevo modelo que estamos seguros de que de lograrse será para el beneficio de todos los peruanos. Muy agradecido nuevamente y muy buenas noches. Muy bien, gracias, Peter. Cedo la palabra a el doctor licenciado Torres para que pueda dar una despedida frente a esta ponencia y luego yo pasar a despedirme. Tiene la palabra, licenciado. Yo, mire, por intermedio de ustedes, ojalá que estas aclaraciones hayan servido de clarificar las dudas, bajar los niveles de temores que está sembrando psicológicamente estos aparatos de la derecha a través de los medios de prensa. Y creo que debemos de dar la batalla de las comunicaciones, y si se puede este video grabar, reproducir, enviar o hacer más amplio, pero la idea es que hay que decirle. Por ejemplo, yo también provengo de una clase media, pero estamos educados y no estamos comiéndose esa información maligna que hacen esta gente, ¿no? Entonces, claro, a otras personas, el sector campesino, más víctimas de otros que un poco menos educación les puede entrar el susto y el miedo, pero hay que aclarar. Primero Pedro ya salió, aclaró, y nosotros también hay que desarrollar, aclarar. O sea, no hay por qué tener miedo. Aquí solamente son adaptarse, más que asustarse, es adaptarse a los cambios que se nos vienen. Esa es la verdad. No hay que asustarse, sino hay que adaptarse, sería el mensaje. No hay por qué asustarse, hay que adaptarse a los cambios, porque
porque los cambios son necesarios para encaminar nuestra patria en el Bicentenario a ser una patria más justa económicamente, socialmente, en donde las desigualdades pues hayan reducido a su mínima expresión y que marchemos hacia un país fuerte y desarrollado, de una clase media culta, educada y desarrollada. Ese es el sueño del compañero Pedro, pero hay que hacerlo llegar a la población, hay que comunicarlo para dar esos miedos, esos temores. No hay de qué asustarse, solamente hay que adaptarse. Eso quedaría el mensaje final, y a la vez también trasladarles el saludo del compañero Arce, Fernando Arce, en su despedida, y él ha estado también pendiente, coordinando conmigo para que se dé este diálogo de comprensión, disipando errores y temores. Y ese es bueno, su iniciativa como representante del Parlamento andino, que sea también de una u otra manera facilitando estos niveles de comunicación para traer esa tranquilidad, esa confianza, y a través de ustedes hacer extensible por diferentes medios que no hay por qué asustarse, solamente que hay que adaptarse a los cambios que se vienen y que marchamos hacia un país que queremos verlo desarrollado, donde nos beneficiemos todos. Muy bien, saludamos la participación de el licenciado Robert Torres, una excelente ponencia, y dar algunas reflexiones para cierre de la transmisión. En principio, estos temas, que son temas económicos, son muy importantes para todos nosotros, y también es muy importante en un país como el Perú, a pesar de las circunstancias, cultivarnos, educarnos para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, en el plan de gobierno del Partido Perú Libre, en ningún momento se ha planteado de expropiar. Eso hay que tenerlo bien claro. Aquellos que tenemos un poco de conocimiento sabemos que expropiar es quitar algo privado, y en ningún momento está manifestando el maestro Pedro Castillo que se va a desarrollar. Se va a nacionalizar principalmente recursos específicos, en este caso sectores al gas, sectores a la minería, y también se va a renegociar. La renegociación, compatriotas, se da siempre, es parte de toda la vida. Un contrato no es una Biblia, se puede analizar, se puede observar y velar sobre todo por los intereses de todos los peruanos. Otro punto importante es el ámbito educativo como un sector preventivo que manifiesta, en el sentido de que la educación no solamente influye o repercute en el conocimiento, sino también influye y repercute en la salud en gran medida de todos nosotros. El no tener acceso a información, el no tener acceso a ciencia, va a generar probablemente que tomemos decisiones inadecuadas, incorrectas, y ahorita, por ejemplo, en plena situación de COVID, en vez de curarnos, podamos literalmente pues afectarnos más. Y por último, paso a una siguiente reflexión. Nuestro país es un país que tiene inmensas necesidades, pero así como tenemos diversas necesidades, tenemos gran cantidad de recursos, y somos conscientes de ello, en todos los sentidos, a nivel mineral, a nivel de hidrocarburos, a nivel humano. Y no es posible que nuestro país, teniendo gran cantidad de recursos, puede estar pasando situaciones de hambre, miseria y desigualdad. Considero yo de que ya es momento del cambio, y me despido con la frase del gran poeta César Vallejo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Mando un fuerte saludo a el licenciado Torres, mando un fuerte saludo al compatriota Arce por su excelente ponencia, y un fuerte saludo para Miguel Villaverde, para Gonzalo Ramos, para Peter, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, compatriotas. Nos vemos.